Queridos hermanos, buenos días, una vez más leyendo en presencia de esa maravillosa luz del Espíritu Santo en este antiguo cuadro del corazón de Jesús, meditando en las palabras, llenando nuestro corazón de amor para recibir a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar con el video número 66 de esta hermosa Biblia Renovaré. Jueces 1:1, Judá y Simeón capturan a Adonai Beset, Judá conquista Jerusalén y Hebrón, Otoniel conquista Debir y recibe a Axca, extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín, pero antes una palabra: gracia para todo momento. Por favor, un poco de luz. Jesús fue a ellos andando sobre el mar y dieron voces de miedo. Mateos 14, 25, 26. Cuando se aproxima una tormenta y miro hacia el cielo ennegrecido, a veces digo: por favor, Dios, un poco de luz. La luz llegó hasta los discípulos. Una figura se acercó a ellos caminando sobre las aguas. No era lo que esperaban. Quizás esperaban que unos ángeles descendieran o que los cielos se abrieran. No sabemos lo que buscaban, pero una cosa es muy cierta, hermano. No esperaban que Jesús llegara caminando sobre las aguas. Y como Jesús llegó en la forma que no esperaban, por poco no ven las respuestas a sus oraciones. Y a menos que miremos y escuchemos atentamente, estaremos expuestos a cometer el mismo error. Las luces de Dios en nuestras noches oscuras son tan numerosas como las estrellas si nos detenemos a buscarla, preparando el camino para nuestro Señor. Video número 66. Judá y Simeón capturan a Adoni Beset. 1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y Jehová respondió: Judá subirá. He aquí, yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres, y hallaron a Adonai Beset en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Beset huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de la mano y los pies. Entonces dijo Adoni Beset: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevé a Jerusalén, donde murió. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y lo tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Neguev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llama antes Kiriat Arba, e hicieron Sesait, a Aimán y a Talmai. Otoniel conquista Debir y recibe Axa. De allí fueron a los que habitaban Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y dijo Caleb:
El que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acaz por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hijo Asat por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pusiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Extensión de las conquistas de Judá y de Benjamín. Y los hijos de Xeneo, suegro de Moisés, subieron a la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad. Y fueron y habitaron con el pueblo, y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefaz, y lo asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gazat con su territorio, Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados, y dieron Hebrón y Acalet, como Moisés había dicho. Y él arrojó allí a los 3 hijos de Anat, mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. José conquista Bet-El. También la casa de José subió contra Bet-El, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías de Bet-El, y ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que estaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad, y haremos contigo misericordia. Y él le mostró la entrada de la ciudad, y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos, y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Extensión de las conquistas de Manases y de Efraín. Tampoco Manases arrojó a los de Bet-Sean, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni a los que habitan en Meguido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Extensión de las conquistas de las demás tribus. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acot, ni a los que habitaban en Sidón, en Alap, en Asid, en Elba, en Afet y en Reot. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftali arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabí, desde Sela hacia arriba. El ángel de Jehová en Boquín. 2. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquín, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no
invalidaré jamás mi pacto con Jehová, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Muerte de Josué. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. El pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales había visto todas las grandes obras que Jehová él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte de monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Apostasía de Israel y la obra de los jueces. Después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Pero Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados caminos. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él, como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en mano de Josué, naciones que fueron dejadas para probar a Israel. 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociesen la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios,
y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Bat-eor hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén.